Hola, ya estamos aquí para continuar hablando de cómo funciona el cerebro. Hoy comenzaremos diciendo que los seres humanos y los primates homínidos nos diferenciamos en muy poquitos genes. Prácticamente compartimos el 99% del genoma, pero curiosamente la mayoría de esos genes que nos diferencian tienen una expresión muy clara en el cerebro. Entre estos genes destacan, por ejemplo, el FOXP2 o el ASPM, que son genes que tienen que ver con el desarrollo cerebral, de que el cerebro tenga un tamaño determinado y también con nuestra capacidad de lenguaje. Eh, el ser humano tiene una serie de características exclusivas, como pueden ser sonrojarse, la risa, el vello púbico, la adolescencia, los sueños, el altruismo, el arte, aunque es verdad que muchos de estos primates no homínidos, entre los que destacan los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas, tienen ciertos comportamientos de este tipo, pero muy rudimentarios. Se suele decir que son parecidos a los que pueden tener los niños de aproximadamente 2 años. Pero yo diría que las capacidades que más nos diferencian, las que nos hacen más humanos, si cabe, las que son más propias del ser humano son tres. Por un lado el lenguaje, por otro lado la capacidad de planificación del futuro y por otro lado la capacidad de abstracción. Gracias a esta capacidad de abstracción somos capaces de generar ideas, de generar pensamientos y también capaces de tener autoconciencia. Y estas tres son tres cosas que nos diferencian enormemente de los primates homínidos. Y esto uno puede pensar, bueno, pues esto será debido a que el cerebro del ser humano es mucho más grande que el cerebro de los animales. Y esto no es así. Es cierto que el cerebro humano es proporcionalmente muy grande para el tamaño del ser humano, pero hay cerebros que son más grandes, más voluminosos, como pues el de los cachalotes, el de los elefantes, etc. Lo que realmente nos diferencia son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el tamaño de la corteza prefrontal, que es lo que se llama el lóbulo de la civilización. La corteza frontal y prefrontal es la que tenemos justo encima de nuestros ojos, en la parte delantera del cerebro, y que los seres humanos viene a ocupar el 29% del total del cerebro, mientras que es del 17% de los chimpancés, de un 11,5% en los macacos, el 8,5% en lemures, el 7% en los perros o el 3,5% en los gatos. Pero además de esa corteza prefrontal, de ese lóbulo de la civilización, los seres humanos también tenemos muchas más conexiones que las que tienen el cerebro de los animales. Nuestro cerebro está constituido por 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. Es un número absolutamente bestial. Y cada una de ellas, además, realiza aproximadamente una media de 10.000 conexiones. Con lo cual estamos hablando de un sistema, probablemente la catedral de la complejidad. Hay más neuronas y más conexiones que estrellas hay en el universo, ¿no? Y esto da lugar a una serie de paisajes neuronales muy bonitos, como los que pueden ver en esta diapositiva, o que cuando se tiñen con determinadas técnicas de tinción histoquímica pueden adoptar la imagen de un cuadro de Kandinsky prácticamente, ¿no? Como pueden ver por la organización, por la forma que tienen las neuronas, uno diría, inmediatamente ve que son neuronas o que son células que están hechas fundamentalmente para conectar con otras, para establecer conexiones con otras neuronas. Y esto es la clave de cómo funciona el cerebro humano, las conexiones que se realizan entre las neuronas. Y de hecho, una cosa importante es que estas conexiones no son siempre iguales, sino que están constantemente cambiando, se están creando y destruyendo nuevas conexiones. Aproximadamente se crean 1 millón de nuevas conexiones cada segundo. O sea que su cerebro, una vez que oigan esta mini charla, será diferente al que tenían antes de escucharlo, porque habrán creado nuevas conexiones. Y además, esta creación de nuevas conexiones sigue las leyes del darwinismo neuronal, es decir, se potencian y sobreviven las neuronas que son más utilizadas. Esto en inglés es el típico de use it or lose it, ¿no? Es decir, aquello que no utilizamos se va a perder y aquello que más utilizamos va a quedar reforzado. Esto es lo que ocurre y así funciona toda esta trama de conexiones que constituyen nuestro cerebro. ¿Cómo se organizan estas conexiones para funcionar? Bueno, todos sabemos y todos habremos oído de alguna persona que a consecuencia de un infarto cerebral o de un tumor o de algún problema en el cerebro, pues ha tenido síntomas muy concretos. Y esto lo que hace pensar, y lo que hizo pensar a muchos neurólogos en el pasado siglo,
es que las funciones cerebrales estaban localizadas en determinadas áreas del cerebro y que había partes del cerebro que se encargaban de ciertas funciones. Por ejemplo, el lenguaje, pues se sabe que hay tres áreas que son muy importantes para el lenguaje, como el área de Broca o el área de Wernicke, que hay zonas que tienen que ver con la parte, con el control de la visión, son zonas que están en la parte posterior del cerebro, otras que tienen que ver con la movilidad, y es verdad que hay una cierta especialización en todas las funciones, pero el funcionamiento del cerebro es bastante más complejo. Lo veremos en posteriores capítulos. Y por ponerles un ejemplo, imagínense que están en su casa con la idea de ver la televisión, ¿no? Y de repente tienen el mando a distancia y dicen, bueno, voy a poner un canal a ver si me apetece verlo o no verlo. Esa imagen llega a su cerebro y su cerebro empieza a ver una serie de líneas, de brillos, de contrastes, de movimientos. Un procesamiento posterior le dice que esas líneas que usted está viendo corresponden a una cara, y el siguiente paso es que esa cara es una cara familiar, es la cara de un actor de comedia. Por lo tanto, ya ven cómo ha sido todo este procesamiento. Este procesamiento se ha realizado en cuestión de milisegundos, de una manera prácticamente automática. De ver unas líneas, el cerebro ha ido procesando cada vez con mayor complejidad y ha llegado a la conclusión de que esa es una cara familiar. Una vez que hemos identificado la cara familiar, lo que hacemos es ya tomar la decisión de si queremos ver o no queremos ver. Para esto nos basamos en si nos gusta la serie, si nos apetece verla, si tenemos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces decimos, bueno, pues damos la orden motor a la mano, apretamos la tecla correspondiente y vemos la serie o no la vemos, hacemos lo que queremos. Como pueden ustedes ver, en todo este proceso hay dos elementos que son muy importantes. Por un lado está la cara familiar, es decir, la memoria es absolutamente importante a la hora de tomar las decisiones. Y por otro lado está el si nos gusta, nos apetece, eso nos va a ayudar a tomar la decisión. Es decir, las emociones modulan de una manera las decisiones que nosotros tomamos con la parte más racional de la corteza cerebral. Todo esto puede verse hoy en día con modernos aparatos de resonancia, y aquí en esta imagen lo ven muy claramente, ¿no? Al inicio se procesa en la parte más posterior del cerebro y a medida que se va añadiendo la complejidad, de esas rayas, de esos colores, pasamos a identificar una cara que al final resulta ser una cara familiar, pues se van activando cada vez más y más áreas del cerebro. Bien, por lo tanto, para terminar la charla de hoy diremos que las principales diferencias con los primates homínidos residen en la expresión de ciertos genes en el cerebro, que los primates homínidos poseen cualidades humanas pero que son muy rudimentarias, que el lenguaje, la capacidad de planificación y abstracción, generar ideas, pensamientos y autoconciencia son la esencia del ser humano, que la gran diferencia reside en el tamaño del lóbulo frontal y en la conectividad, que son mucho mayores en el ser humano, que el cerebro sigue las leyes del darwinismo y aquello que no se utiliza acaba perdiéndose, y hay una especialización en las áreas, pero es insuficiente para explicar el funcionamiento global del cerebro. Es mucho más complejo y lo analizaremos en la siguiente conferencia. Adiós y hasta la próxima.